primero agradeciendo la invitación, agradeciendo el espacio en este importante curso en el que están dando seguimiento tan puntual a los distintos aspectos de la obra de Gramsci. Yo me voy a concentrar ahora en hablarles de un tema que yo he trabajado y que me parece muy importante y que tiene que ver con la relación entre lenguaje, hegemonía y, digamos, el ejercicio de la construcción de lo que tradicionalmente conocemos como el ámbito de la ideología desde la perspectiva de Gramsci. Quisiera comenzar diciéndoles, antes de entrar propiamente al texto, que hay algunos antecedentes que me parece muy importante a veces tener en consideración cuando se trata de evaluar cuál es la centralidad que tuvo para Gramsci el tema de la lingüística, por ejemplo, del lenguaje, e incluso podríamos decir en un sentido muy amplio su interés por la literatura, la cultura popular, en fin. Y es que, bueno, solo como un dato biográfico se puede destacar el hecho de que Gramsci entró a la Universidad de Turín a estudiar lo que llamaríamos lingüística, glotología alemana. Fueron los estudios en los que él pretendía concentrarse. Allí en la Universidad de Turín, donde finalmente sería pues el primer lugar de su contacto con la vida, digamos, universitaria, y donde también nacería su militancia en el Partido Socialista. En la Universidad de Turín se formó con un profesor muy importante de lingüística, que lo adoptó con mucho aprecio porque Gramsci, pues como ustedes saben, como ya han discutido, pues venía del sur de Italia, de Cerdeña, lo que lo hacía un hablante de una lengua periférica en Italia, de una de esas lenguas que, digamos, de un modo u otro sobrevivió y ha venido sobreviviendo al proceso de homogeneización de la lengua nacional. Y por esa razón, el profesor Bartoli, que fue quien lo toma con mucho aprecio como su estudiante, lo empieza a formar en las discusiones y en las disquisiciones en torno a una visión crítica sobre el lenguaje frente a el positivismo lingüístico que dominaba en ese momento, digamos, los debates en torno a el lenguaje, ¿no? El positivismo del siglo XIX era la corriente más fuerte en la lingüística que se enseñaba en las universidades, y el profesor de Gramsci, Bartoli, digamos, también sirviéndose de otra serie de fuentes muy importantes, tenía una visión muy crítica sobre cómo interpretar y cómo aproximarse a la riqueza lingüística de Italia, pero también a la riqueza lingüística como viendo al lenguaje en una perspectiva muy moderna, mucho más próxima, digamos, a la segunda mitad del siglo XX, el lenguaje como algo más que un medio de comunicación, sino realmente un espacio de presencia efectiva de la cultura, de la tradición y de la historia. El lenguaje como, digamos, el recurso humano por excelencia de transmisión de la cultura y de la historia. Entonces, esto es muy importante porque hay algunas categorías que Gramsci aprende en la formación que tuvo con el profesor Bartoli, que le van a ser de enorme utilidad y que va después a reelaborar, a reestructurar ya en los debates propiamente
políticos y que abre ya en los cuadernos de la cárcel, ¿no? Entonces, esto es un dato muy interesante, el hecho de que Gramsci se hubiera formado ahí. También es relevante decir que en su formación, los primeros escritos que publica Gramsci, algunos de sus primeras publicaciones, siendo aún muy joven, en el Ordine Nuovo y en otros pequeños espacios, Gramsci publicaba textos sobre literatura. Tuvo una gran pasión por el teatro de Luigi Pirandello, que pues embonaba muy bien con sus propios intereses personales, puesto que Pirandello había desarrollado algo que él denominó el teatro dialectal, ¿no? En donde había una fuerte también reivindicación de la pluralidad lingüística de Italia, y a Gramsci esto le hizo muchísima resonancia. Hacía reseñas teatrales, iba mucho al teatro. Tiene una reseña muy hermosa, por ejemplo, sobre La casa de muñecas de Ibsen, que le impresionó profundamente. Y podría darles muchos otros datos, ¿no? De su pasión por la literatura, su franco y gran conocimiento de la literatura italiana, y también podríamos decir cómo esto después aparece en los cuadernos de la cárcel, ¿no? Cómo tiene una enorme presencia en los cuadernos, en el sinnúmero, en la gran cantidad de referencias literarias que hace ahí, ¿no? En los cuadernos de la cárcel, Gramsci insiste en muchas ocasiones en que para conocer realmente la cultura popular hay que leer todo lo que se lee, absolutamente todo, ¿no? Entonces, no solo lo que tradicionalmente se entiende como alta cultura, sino también todo lo que el pueblo de un modo u otro lee. Pero bueno, todo esto como un par de antecedentes que quisiera darles para mostrarles lo que intento hilvanar. Bueno, y entrando ya un poco al texto. Seguramente ustedes ya acá han discutido en torno a, digamos, el lugar de la filosofía de la praxis, ¿no? Esta formulación que Gramsci recupera de una tradición de debate también en Italia para pensar lo que la filosofía o el pensamiento soviético se habría llamado el materialismo histórico. Gramsci decide adoptar, nominar esto como filosofía de la praxis, y como todos sabemos, su concepción de la filosofía de la praxis implicaba ya una fuerte crítica del sentido común. En sentido estricto, la filosofía de la praxis representa una superación del sentido común, puesto que este segundo, el sentido común, se caracterizaría por ser disgregado, por tener una cierta actitud pasiva, y frente a él, pues entonces la posibilidad de un nuevo sentido y de un sentido crítico de la realidad lo representaría la filosofía de la praxis. Ahora bien, en el cuaderno, en el parágrafo 12 del cuaderno 11 de los cuadernos de la cárcel, Gramsci titula ese parágrafo de una manera muy particular y quisiera convocarlo. Dice ahí, el título es Algunos apuntes para una introducción y un desarrollo del estudio de la filosofía y de la cultura. Me parece importante convocar este parágrafo porque en él se trazan o se pueden ver algunos de los lineamientos que Gramsci se propuso comprender, estudiar y discutir en los cuadernos de la cárcel en torno a su propia concepción de la filosofía de la praxis, pero también de la cultura. El tema de la cultura se convierte en un eje muy importante, digamos, de ese gran entramado conceptual y categorial que podemos constatar en los cuadernos de la cárcel. Para Gramsci, digamos que el reconocimiento de la centralidad del estudio del sentido común y sus manifestaciones en la perspectiva que contempla, por ejemplo, el estudio de la lingüística, la crítica literaria, la historia de la cultura de Italia y Occidente, el estudio sobre la función histórico-social de los intelectuales, así como el estudio de los fundamentos del materialismo histórico o del marxismo. Todos estos elementos se juegan en la perspectiva de lo que él va a pensar
debe ser una gran reforma moral e intelectual. Gramsci, como ustedes saben, hace una crítica frontal y abierta a todas las interpretaciones mecanicistas y simplistas de las contradicciones sociales y busca en todo caso ubicar los rasgos diferenciales y específicos de la vida social popular italiana, como él lo llama. Esto implicó una comprensión de la configuración sociocultural desde los distintos estratos de la vida colectiva. Este concepto de estrato es muy interesante porque también lo abreva de la discusión de la lingüística. Estratos de la vida colectiva, pero particularmente los que a él le van a interesar, por supuesto, es aquellos que corresponden a los grupos subalternos. Por ello, Gramsci decide dedicarse a explorar los problemas relacionados con la dinámica de la dirección política y con los mecanismos de construcción de ideologías desde el complejo escenario del Estado Nacional burgués. Un poco en la segunda página, Joelín, ya por ahí más o menos voy. Muchísimas gracias. Todo esto, como bien sabemos, en el marco del triunfo del fascismo, Gramsci se interesa particularmente en las formas a través de las cuales una ideología permea en distintos grupos de la sociedad sin necesidad de hacer un uso del poder a través de la violencia o la coerción abierta o directa. Se pregunta por la relación de estos mecanismos con la administración del poder y con eso que en términos weberianos se conoce como la violencia legítima de Estado. Es a través de estas interrogantes que crea un complejo entramado conceptual que no puede asirse desde ninguna linealidad, pero que articula un entramado orgánico de conceptos y categorías que permiten problematizar el mundo contemporáneo. Desde esta perspectiva, el problema del lenguaje abre a Gramsci un espacio de reflexión e investigación sobre la forma en la que se articula la relación o determinación entre el nivel o el estrato de la estructura económico-social, el que conocemos como estructural, y el nivel o estrato de la configuración cultural, religiosa, política, moral, lingüística, etcétera, es decir, aquel que conocemos como superestructural. Todo esto bajo el condicionamiento de la sociedad mercantil y la estructura de su organización política. Ahora bien, en una nota de segunda redacción del parágrafo 17 del cuaderno 13, se puede leer el célebre desarrollo analítico del problema del Estado. En este Gramsci aclara que para comprender las relaciones de las fuerzas operantes de un determinado periodo histórico, es necesario resolver la relación existente entre estructura y superestructura. Es decir, apela a la necesidad de desentrañar el contenido de lo que entiende como la metáfora, este entrecomillado es porque él lo llama así, metáfora entre estructura y superestructura, usada por Marx en el prólogo a la crítica de la economía política de 1859. ¿Y qué supone la reflexión en torno a la objetividad y las determinaciones objetivas de las relaciones sociales? La intención de Gramsci al usar el argumento del prólogo como motivo para demarcar la relación entre el estrato de la estructura ideológica y el estrato de la superestructura económica, centra lo que percibe como el problema crucial para el materialismo histórico desde la dialéctica entre aquello que hay de permanente y de ocasional en una estructura y se sirve de él en diversas ocasiones a lo largo de los cuadernos para confrontar la incapacidad del economicismo y del idealismo para encontrar el vínculo y la mediación dialéctica de los movimientos entre lo que es permanente y lo que es ocasional en la historia. Es decir, aquello que permite pensar las determinaciones de la compleja interrelación entre la dimensión económica de la vida social y aquella otra que corresponde a las ideologías como momentos incluso de temporalidades distintas.
Tal como ha señalado el célebre estudioso Fabio Frosini, el interés de Gramsci por utilizar el prólogo como herramienta de análisis no resulta aventurado si se tiene en consideración que fue el texto marxiano más usado para argumentar en favor de un sentido evolutivo del proceso histórico, así como para apoyar la idea de la configuración de la conciencia, de que la conciencia es el resultado del reflejo de determinaciones económicas. En aquel texto Marx afirma, cita de Marx, no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia. Fin de la cita. Por ello, al registrarse un cambio en el fundamento económico de la vida social, todo el aparato de la vida en general se trastoca. De nuevo la cita. Las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en suma ideológicas, dentro de las cuales los hombres cobran conciencia de este conflicto y lo dirimen. Ahí la cita. De este célebre fragmento, contrario al determinismo economicista, Gramsci deriva una serie de preguntas y planteamientos que señalan la importancia de las ideologías en la configuración de la conciencia, que lo lleva a plantear la cuestión de la objetividad de la filosofía de la praxis. Así, por ejemplo, pregunta, ¿aquella conciencia de la que habla Marx es una conciencia limitada al conflicto de las fuerzas materiales de producción y las relaciones de producción, como materialmente dice el texto marxista, o se refiere a cada conciencia, es decir, a todo conocimiento? Eso es una pregunta de Gramsci. Dicho de otro modo, ¿es una determinación absoluta de toda conciencia? La respuesta a estas preguntas implica un alejamiento del monismo idealista y del monismo materialista, como él mismo afirma. Es decir, supone una aproximación que trabaja bajo la dialéctica del acto impuro, profano, en el que se comprende que la actividad humana concreta se aplica a una materia organizada o, lo que es lo mismo, a una materia historizada. Así, Gramsci, al cuestionar el grado de condicionamiento de la conciencia por el sedimento económico de la vida social, abre la puerta a una interpretación no determinista del texto marxiano. Insinúa de este modo que aquello que es determinado por la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción es la conciencia social sobre ese conflicto, es decir, la conciencia para sí, en términos de Hegel, de ese contexto complejo, con las implicaciones de clase que esto supone, pero no más. No determina toda configuración o toda forma de la conciencia en un sentido total que comprometa la compleja dimensionalidad de la subjetividad, subordinándola al plano más básico de la reproducción material. Lo que permite, a contracorriente de cierta teoría marxista de su tiempo, relocalizar la dimensión y el valor de las ideologías en la constitución de una subjetividad afirmativa y consciente de sí misma. De este modo, como un cuestionamiento necesario y complementario, se abre el problema de la objetividad de la filosofía de la praxis, puesto que es el lugar teórico desde el cual conceptualiza la dinámica de la vida social. Se propone entonces pensar el clásico conflicto entre estructura y superestructura de forma dinámica y unitaria, a partir de lo que aparenta ser la irreconciliable relación entre sujeto y objeto, entre idea y materia, a través de la mediación dialéctica entre el hombre y la naturaleza, es decir, desde la célula histórica fundamental, con el fin de comprender al sujeto práctico como fundamento de la objetividad. Lo que lo conduce a afirmar que la objetividad que permite superar el materialismo vulgar y el idealismo es aquella que es comprendida como socialmente e históricamente organizada para la producción, esto es como relación humana, como praxis. De este modo, contra todas las interpretaciones ortodoxas de la dialéctica, como la de Bernstein o Bukharin, detrás de las que se esconde una concepción mecanicista de la vida y del movimiento histórico y una suerte de evolucionismo vulgar, en el que las fuerzas humanas son consideradas pasivas, para Gramsci la centralidad del problema de la objetividad en el marxismo tiene más que ver con la reivindicación del papel activo del sujeto desde una perspectiva histórica que con un problema de carácter epistemológico en un sentido fuerte.
Es decir, Gramsci trabaja sobre la problemática de la dialéctica no para sentar las bases o las condiciones de posibilidad del conocimiento verdadero desde las que se pudiera cimentar la cientificidad del marxismo, sino en la perspectiva de establecer la dimensión ontológica de la acción humana y sus subsecuentes implicaciones epistemológicas. Una cita del cuaderno 4. Lo que más importa no es la objetividad de lo real como tal, sino el hombre que elabora estos métodos, estos instrumentos lógicos de discriminación, es decir, la cultura, la concepción del mundo, la relación entre el hombre y la realidad. Hasta ahí la cita. Lo que se propone es enfatizar el papel activo del sujeto en la construcción de su relación con el mundo real. La objetividad, por tanto, no es la resultante de una relación con un objeto que se impone, ya sea como plena exterioridad o como pura presencia casual, y que el sujeto solo constata. La objetividad no es una sustancia inherente al objeto. Por tanto, no hay para Gramsci ninguna forma de objetividad superior, exterior o autónoma a lo humano. De este modo, contra cualquier forma de esencialismo, comprende que las relaciones sociales, espacio de la contradicción, son las que condicionan la forma histórica efectiva que adquiere lo humano. Ahora bien, Gramsci sabe que aquello que se debate en torno a este condicionamiento es el nivel de determinación de dichas relaciones en las formas ideológicas y, por lo tanto, la determinación de la conciencia de los sujetos singulares y colectivos. Se abre así una serie de problemas, dice Gramsci, sobre cómo se manifiestan las contradicciones propias de un conjunto de relaciones sociales como las propiamente capitalistas. Cómo estas contradicciones se expresan también en la conciencia de los sujetos, en la perspectiva de la totalidad del cuerpo social y en la existencia de las conciencias históricas de grupo. Y cómo debería formarse una conciencia histórica autónoma y consciente de sí. Incluso llega a cuestionarse si todo elemento impuesto a la conciencia debería ser repudiado de facto o no. De esta manera, para Gramsci, en esta sociedad desgarrada desde la constitución de las relaciones sociales, las formas ideológicas están siempre en pugna, están en una lucha por la construcción de la objetividad, por lo que no hay que perder de vista la fuente conflictiva de la que provienen. La clave gramsciana, por tanto, tiene que ver con la imbricación entre ideología, objetividad y relaciones sociales como estratos a los que hay que atender en el análisis de la dinámica de la vida social. Así es que se puede comprender que Gramsci no cuestiona el condicionamiento de las relaciones sociales sobre la conciencia de los sujetos, puesto que al ser contradictorias las relaciones sociales, son contradictorias también las formas de conciencia histórica. Lo que somete a discusión son las determinaciones de esas relaciones sociales, esto es, aquello que objetivamente establece formas específicas de relación social. Tal como lo describe en el parágrafo 12 del cuaderno 16, la forma específica que adquieren las relaciones sociales está condicionada objetivamente por las relaciones técnicas de producción y un aparato instrumental, que en conjunto desarrollan un tipo de civilidad económica para la que también objetivamente se requiere un determinado modo de vivir, determinadas reglas de conducta, una cierta costumbre. La forma que adquieren las relaciones sociales necesita objetivamente de un tipo de comportamiento, de un modo de convivencia. Este nivel de condicionamiento de las relaciones sociales en el que objetividad y necesidad histórica se imbrican no es obvio o evidente, por lo que se debe reconocer mediante la crítica y se le debe sustentar de forma completa, minúscula, casi capilar, afirma. Este es un bello momento del cuaderno 16 en el parágrafo 12. De este modo, el paso del reino de la necesidad al reino de la libertad se juega para Gramsci en un marco más amplio que el de las determinaciones estrictamente económicas
y se estructura mediante mecanismos más complejos que articulan la existencia de estratificaciones correspondientes a diversas fases del desarrollo histórico de la civilidad, con las subsecuentes antítesis en los grupos que corresponden a un mismo nivel histórico y que se manifiestan en los individuos singulares como reflejo de una disgregación vertical y horizontal. Para la descripción de este complejo entramado, Gramsci se sirve del concepto de estrato que le permite conceptualizar la especificidad diferencial del nivel de articulación de estos sedimentos sociales. Ahora bien, si se vuelve a la cuestión de la determinación objetiva sobre el tipo de comportamiento que requieren las formas sociales, se debe considerar que para Gramsci las ideologías son hechos históricos reales, no mera apariencia, ilusión o falsa conciencia. Y es precisamente desde esta afirmación de su realidad o presencia objetiva que se puede comprender su función, por ejemplo, como instrumentos de dirección política no solo dominante, sino también emancipatoria. Tal como se observa en un texto del cuaderno 10, Gramsci, al criticar la doctrina crochana de las ideologías políticas, señala que las ideologías no son arbitrarias, son una realidad y son el espacio privilegiado para que los sujetos tomen conciencia de su posición social y por tanto de su realidad. De este modo lleva a tal punto el argumento que sostiene la existencia de un nexo necesario y vital entre el terreno de la estructura económica y el de las superestructuras en plural, que decanta en el concepto de bloque histórico, puesto que considera que el conjunto de las relaciones humanas no puede ser simplificado a un conglomerado de fuerzas individuales en el que se presupone una identidad inmediata entre individuo y comunidad, como se hace desde la perspectiva liberal, como tampoco puede ser llevado a la abstracción de identidades homogéneas sobre las que se funda cierto marxismo. Para Gramsci, en la correcta interpretación de las relaciones sociales, se juega el entramado de subjetividad y forma, individuo y sociedad, como algo constitutivo y no secundario o a posteriori. Así, aquello que desde la filosofía se ha pensado como la naturaleza humana no puede encontrarse en ningún individuo en particular, sino en toda la historia del género humano, sí, solo sí, a la historia se le da el significado de devenir, esto es, de un movimiento que conlleva una concordia discourse. Este es un término que utilizó Gramsci en alusión también a un debate con Croce. Es decir, a una dialéctica que no puede reducirse a una unidad homogénea, sino que contiene en sí las razones para una unidad posible. Con esta lógica dialéctica no formal que distingue la concordia discourse, que sería como la concordia que está en desacuerdo, de las superestructuras, Gramsci confronta la dialéctica de los distintos de Croce, misma que presenta los opuestos solo al interior de una forma en cuanto distinta de las otras. Para Gramsci, en tanto, la recepción y discusión de la dialéctica como método de estudio y como forma de movimiento de lo real resulta esencial en el paso del reino de la necesidad al de la libertad, que se juega en la ponderación sobre la determinación objetiva de la dimensión de las relaciones sociales y de las superestructuras. Así es como establece un nexo dialéctico, orgánico entre estructura y superestructura como bloque histórico, de tal forma que cuando Gramsci tematiza una elaboración superior de la estructura en superestructura desde la dialéctica de los distintos, muestra la capacidad que tiene la superestructura de incorporar los elementos estructurales y no solo en sentido inverso como suele pensarse, es decir, no solo que la estructura determina la ideología, sino cómo las ideologías también determinan la estructura, ¿no? Así, por ejemplo, la sociedad económica como estructura deviene Estado, convirtiéndola este último en un momento interno. De este modo, para confrontar el mecanismo economicista que supone una relación especular entre estos estratos o una determinación absoluta
que articula una conciencia enajenada, Gramsci en el parágrafo 21 del cuaderno 7, que lleva por título Validità delle ideologie o validez de las ideologías, afirma que las fuerzas materiales son el contenido y las ideologías la forma. La distinción de forma y contenido es meramente didascálica. Así, se hace una distinción entre ambas, es decir, entre fuerzas materiales e ideológicas. Si se hace, esta es solo analítica, didáctica incluso, porque las fuerzas materiales no serían concebibles históricamente sin forma y las ideologías serían caprichos individuales sin las fuerzas materiales. En verdad, Gramsci se propone una nueva dialéctica entre estructura y superestructura que, como se ha dicho, sea capaz de diferenciar aquello que es permanente de aquello que es ocasional. En este sentido, Gramsci apela a una afirmación de Marx sobre la solidez de las creencias populares. Valentino Yerratana sostuvo que la referencia es a un momento del capítulo del primer volumen del Capital, en el que Marx reconoce que Aristóteles logró advertir que la relación de valor implica que una cosa se equipare a otra. A pesar de ello, Aristóteles no llega a conceptualizar el valor o la teoría del valor porque la sociedad griega se funda en la desigualdad entre seres humanos y fuerza de trabajo. En palabras del propio Marx, el secreto de la expresión de valor, la igualdad y la validez igual de todos los trabajos, por ser trabajo humano en general y en la medida en que lo son, solo podía ser descifrado cuando el concepto de igualdad poseyera ya la firmeza de un prejuicio popular. Esto está en Marx, en el capítulo primero del Capital. Dicho de otra manera, es el momento en que se ha trastocado no solo la estructura material de la producción de la riqueza, puesto que la lógica abstracta del valor ha tenido también efectos en la conciencia social, es decir, la superestructura ha incorporado los cambios estructurales, se ha solidificado. Esto permite comprender que para Gramsci el concepto de bloque histórico como unidad de los opuestos y los distintos permite acercarse a la objetividad y necesidad histórica de las superestructuras. Unidad que en ningún sentido es obvia, por lo que se tiene que hacer una crítica que se vuelva casi capilar, que sea capaz no solo de comprender, sino también de distinguir en la unidad de las superestructuras su conflictividad interna. Por ello, la posibilidad de acercarse a la objetividad de las formas ideológicas o superestructurales desde la filosofía de la praxis implica el reconocimiento de las contradicciones, las escisiones, la lucha concreta que configura la vida social desde la movilidad de la mutua determinación entre individuo y sociedad. Por otra parte, en el mismo parágrafo 12 del cuaderno 16 ya citado, Gramsci afirma que el reconocimiento de la necesidad objetiva de las relaciones sociales y de los modos de comportamiento no conduce al relativismo. Se debe considerar en todo caso que en el temor ante la dinámica de lo particular o lo específico hay una inclinación a absolutizar o a estatizar el actuar humano. Más si alejados de esta propensión se hace una consideración histórica, ello implica la comprensión de que la historia es una continua lucha de individuos y grupos por cambiar lo existente en cada momento dado. Así el ser humano es un conjunto, es el conjunto de sus condiciones de vida, el conjunto de las relaciones sociales. De ahí que en tanto estas relaciones sean contradictorias en una forma específica, la naturaleza humana es ella misma contradictoria bajo esa forma. Su lógica y su dinámica interna implican, diría Gramsci, la dialéctica de los distintos, es decir, la teoría del modo en que el conflicto y su superación están estructuralmente coimplicados. El concepto de bloque histórico representa así la unidad entre naturaleza y espíritu, estructura y superestructura, unidad de contrarios y de distintos. Y por ello se trata de una unidad, no de una identidad, de una unidad compleja. En este sentido, Fabio Frosini ha definido de forma correcta el concepto de bloque histórico como un sinónimo para la construcción de una voluntad colectiva sobre la base de determinadas relaciones de producción conflictivas
en la esfera del concepto de hegemonía. 3. Espero no hacerlo tan pesado. Ahora bien, me voy a brincar, Joelín, porque si no creo que puedo extenderme en exceso y quisiera brincarme al apartado que dice... No, está bien, lo voy a leer. Discúlpenme. Me quería no hacer, pero si no, no va a tener continuidad. Es que quiero mostrarles esta relación entonces entre este problema de la ideología y el problema del lenguaje y la hegemonía. Bueno, como se ha dicho ya, para Gramsci, la forma específica que adquieren las relaciones sociales está condicionada objetivamente por las relaciones técnicas de producción y por un aparato instrumental, en este sentido, desde el nivel estructural. Relaciones que en conjunto desarrollan un tipo de civilidad económica, ya que objetivamente requieren o solicitan un determinado modo de vivir, determinadas reglas de conducta, una cierta costumbre. Así, sin perder de vista este nivel de determinación estructural, destacan dos principios que emanan también del prólogo del 59. Primero, esto es muy conocido, ninguna sociedad se pone tareas para las que no existan ya las condiciones necesarias o suficientes, al menos una vía de su aparición o de su desarrollo. Segundo, ninguna sociedad se disuelve o puede ser sustituida si antes no ha desarrollado todas las formas de vida que están implícitas en sus relaciones. De ellos, afirma Gramsci, se debe desarrollar una suerte de metodología histórica que distinga de forma efectiva los movimientos orgánicos y los movimientos de coyuntura. Los movimientos orgánicos son de un largo alcance histórico y dan lugar a la crítica histórico-social, en tanto que los movimientos de coyuntura se presentan como ocasionales, inmediatos, casi accidentales, y dan lugar a la crítica de la política cotidiana, la del día a día. De esta forma, Gramsci sienta las bases para el análisis de la relación entre economía y política o entre economía y Estado. Con estos principios generales de distinción establece una estratificación desde diversos momentos o grados en el estudio de las relaciones de fuerza para distintos momentos históricos y para situaciones nacionales también diferentes. En verdad se trata de una caracterización de los tipos de la relación política o de la lucha de una clase o grupo social que busca consolidar una nueva forma estatal. En el primero de ellos, la relación de fuerza social está estrechamente ligada a la estructura, independientemente de la voluntad de los sujetos. Esto significa que la estructura genera, sobre la base del grado de desarrollo de las fuerzas materiales de producción, los grupos sociales que representan una función y tienen una posición dada en la producción. Es el momento más elemental de la vida política, el económico corporativo. Es la fase del dominio de la sociedad política, Estado y gobierno, por lo que los elementos superestructurales son limitados o estrechos. Al interior de este movimiento económico corporativo, Gramsci localiza tres posibilidades distintas. En la primera, las relaciones de las fuerzas sociales se forman desde la identificación de los intereses de un mismo sector económico. Un comerciante siente que debe ser solidario con otro comerciante, un fabricante con otro fabricante, pero todavía el comerciante no se siente solidario con el fabricante. En la segunda, se alcanza una conciencia solidaria de intereses entre los miembros de un mismo grupo social, pero todavía en un plano meramente económico. Y en un tercero, en el que se alcanza conciencia de que los propios intereses superan el círculo corporativo y por ello deben convertirse en los intereses de otros grupos subordinados. Esta última es la fase que abre paso a las relaciones superestructurales complejas. Es, afirma Gramsci con contundencia, la etapa más francamente política de este momento. Al momento económico corporativo lo sucede el momento de la fase hegemónica, aquí es donde viene la categoría hegemonía, es decir, el de la hegemonía en la sociedad civil. Esta implica la relación de las distintas fuerzas políticas. En ella se debe valorar el grado de homogeneidad, de autoconciencia y de organización alcanzado por varios grupos sociales. Cita del cuaderno 13, parágrafo 17. Marca el paso de la estructura a la esfera de las superestructuras complejas. Es la fase en la que las ideologías se vuelven partido,
se confrontan y entran en lucha hasta que una de ellas, o al menos una combinación de ellas, tiende a prevalecer, a imponerse, a difundirse por toda el área social, determinando además la unidad de los fines económicos y políticos, así como la unidad intelectual y moral, situando todas las cuestiones en torno a las que bulle la lucha, no en un plano corporativo, sino en un plano universal, creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados. Hasta ahí la cita. En la fase superestructural compleja del Estado, en la que se han creado condiciones de unidad entre fines económicos y políticos, es el momento de la hegemonía civil como estrategia de consolidación de dicha unidad. Es la fase de la guerra de posiciones para la que las modificaciones moleculares cambian progresivamente la composición de las fuerzas históricas, sociales, políticas, etcétera. Así el Estado sirve como instrumento de clase para que el dominio no sea solo de naturaleza jurídica o política. En este nivel, el Estado es el instrumento de la lucha de clases. Los grupos sociales dirigentes constituyen una unidad que les permite salvaguardar sus intereses utilizando los órganos de coerción que les son propios. A decir de Gramsci, la unidad histórica de las clases dirigentes tiene lugar en el Estado. Tal unidad no es puramente jurídica y política, sino es el resultado de las relaciones orgánicas entre sociedad política y sociedad civil. Gramsci fija así dos grandes planos superestructurales en su teoría del Estado, el de la sociedad civil, es decir, el de los organismos vulgarmente llamados privados y que corresponde a las funciones de hegemonía que el grupo dominante ejercita en toda la sociedad, y el de la sociedad política o Estado que corresponde al dominio directo o de mando que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico, el Estado en sentido clásico. Ambas funciones son organizativas y conectivas. Por ello es que tomando distancia de la teoría clásica marxista sobre la función del Estado, afirma que éste no produce una situación económica, sino que es la expresión de la situación económica, al tiempo que podría hablar de él como agente económico siempre que se le conciba desde esta doble constitución. De este modo, la concepción ampliada del Estado desarrollada por Gramsci no solo implica sumatoria entre sociedad civil, sociedad política y sociedad civil, sino la relación entre dictadura y hegemonía. La categoría de hegemonía explica la relación recíproca entre la sociedad civil y la sociedad política. Da cuenta del paso desde un estrecho interés particular, el económico corporativo, al general, es decir, el tránsito de lo económico a lo político, de la voluntad particular a la general, y destaca la importancia política de la formación de la dirección moral e intelectual de un grupo dirigente. El Estado como unidad orgánica entre sociedad civil y sociedad política es un momento específico del desarrollo de las relaciones político-económicas en las que las formas que adquieren las estructuras sociales que se caracterizan por un movimiento contradictorio en el que la revolución y la restauración son el reflejo de la lucha permanente por el dominio y el consenso. Así, el dominio propio de la sociedad política y el consenso propio de la sociedad civil son los mecanismos que garantizan la hegemonía de una clase específica. La sociedad civil, entonces, está integrada por el conjunto de las organizaciones responsables de la elaboración o difusión de las ideologías. Entre ellas se incluyen el sistema escolar, las iglesias, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones profesionales, la organización material de la cultura, periódicos, revistas, editoriales, medios de comunicación de masas, etcétera. De esta forma, la sociedad civil es el portador material de la figura social de la hegemonía, en tanto que funciona como esfera de mediación entre la base económica y la sociedad política. Ahora bien, Gramsci señala que la sociedad civil está dividida en varios grupos y facciones, entre los que la armonía y la comunidad son más bien ideales a los que se aspira, y demarca la naturaleza inherentemente antagónica de la sociedad civil a través de la lógica de su movimiento. Cita:
La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos maneras, como dominación y como dirección intelectual y moral. Hasta ahí la cita. Un grupo social entonces es dominante sobre grupos que le son antagónicos y habrá de liquidarlos o subordinarlos por la fuerza armada si es necesario, pero se convierte en dirigente de aquellos que se alían o asocian con él. Las complejas relaciones que definen la sociedad civil en un nivel marcan el conflicto y la lucha entre grupos, especialmente entre dominantes y subalternos. En otro nivel destacan la cohesión, el consenso y el propósito común que existe entre grupos opositores. Desde este punto de vista, la sociedad civil no es espacio de libre expresión y organización, tal y como lo había delineado el pensamiento liberal. La sociedad civil es la dimensión del Estado en la que los grupos sociales dirigentes deben ejercer un determinado grado de hegemonía, con la finalidad de que los grupos dominados subalternos consientan, es decir, acepten su propia posición de subordinación a la autoridad de los grupos dirigentes. Es por ello que el monopolio de una clase o de un grupo dominante es la consecuencia de un determinado triunfo hegemónico. Sin embargo, toda hegemonía genera inmediatamente una contrahegemonía, es decir, se expresa una batalla permanente en una guerra de posiciones determinada por las complejas estructuras y asociaciones que constituyen a la sociedad civil. Es por ello que en la batalla permanente por la hegemonía, la guerra de posiciones hace que la comprensión de los elementos ideológico-culturales cobren una importancia crucial para la formación de una dirección política emancipatoria. Solo el estudio de la real identidad, como afirma Gramsci, de la especificidad de la cultura y de los mecanismos a través de los cuales se concreta dicha hegemonía en la sociedad civil, posibilita la construcción de una fuerza moral e ideológica que a través del consenso determine la alianza de distintos grupos en torno a un fin común. De aquí, y ahora sí el punto, de aquí la importancia metodológica y estratégica en el pensamiento de Gramsci del estudio del folclore, el sentido común, de la distinción entre cultura popular y alta cultura, de la comprensión del pensamiento filosófico y, por supuesto, del papel social de los intelectuales como agentes de la ideología. Es también fundamento del interés de Gramsci por inaugurar una historiografía de lo que denominó las clases subalternas, sus orígenes, su desarrollo, interés que lo llevó al estudio lingüístico de la literatura popular, por ejemplo, con la pretensión de comprender la generación y la diversidad de pensamiento en las formas culturales que adoptan los grupos sociales. Y es lo que lo lleva a analizar los rasgos distintivos de la cultura de las clases subalternas, así como la particularidad de sus intereses. Por estas razones, Gramsci, desde el marco de la discusión sobre las dimensiones de la lucha política y las posibilidades de la construcción de alianzas, resignifica el concepto de hegemonía, dándole un sentido y un uso dirigidos a la comprensión de los mecanismos de dominio ideológico y las funciones de construcción de consensos. Y a pesar de que, como señala Peter Ives, otro estudioso, el concepto de hegemonía no tiene en los cuadernos una definición absoluta y acabada, su funcionalidad está siempre integrada o articulada a otros conceptos fundamentales como revolución pasiva, guerra de posición, intelectuales, subalternidad, bloque histórico y sociedad civil. Por ello es que desde el juego de esta relación orgánica le es posible asir y comprender su multidimensionalidad. Y al seguir cuidadosamente el trazo de los estudios sobre la función hegemónica, es innegable que la introducción en el tema del lenguaje permite una mejor explicación de la forma en la que Gramsci trabaja la coerción y el consenso, vinculada con la idea de la formación del lenguaje nacional en tanto hecho histórico-cultural, que está articulada con la conformación del estrato intelectual dominante. Y con esto termina este último párrafo, este último fragmento, para no agotarlo, sino agotar la hora. 4. El estudio sobre la consolidación de la lengua única para Italia sirvió a Gramsci como motivo de estudio y reflexión sobre la forma. Esto ustedes ya tenían algo de esto en el otro texto que les pasé, ¿no? Sobre la forma en la que anudan la figura del intelectual,
las formaciones culturales y las formas de transmisión de las ideologías en el marco del Estado Nacional burgués en la fase de la lucha por la hegemonía. Siguiendo a Graciadaio Isaías Ascoli, analizó la instauración de la lengua única, que en los cuadernos se extenderá hasta la cuestión del Risorgimento, desde la perspectiva del estudio del proceso de expansión y consolidación del Estado italiano durante el siglo XIX. Ascoli ya había esgrimido razones prácticas y teóricas contra el proyecto de Alessandro Manzoni de imponer una lengua unitaria para Italia, el toscano. En el primer sentido, el práctico indicó, por ejemplo, que en la propia Toscana era posible encontrar otras lenguas de más fácil asimilación para la mayoría de los italianos, en tanto que en el plano teórico sostuvo que si se comprende al lenguaje como un documento histórico y un universo semántico que incluye culturas, modelos de conocimiento, concepciones y visiones de mundo, entonces se evidencia la conflictividad de la imposición de una lengua bajo la esperanza de que ésta represente de forma automática la identidad cultural de una nación. Gramsci utilizó el argumento ascoltiano sobre el vínculo entre las dimensiones político-culturales con cualesquier formas de unificación lingüística nacional o internacional para robustecer la idea de que la formación de un lenguaje nacional en tanto hecho histórico-cultural está relacionado con la formación del estrato intelectual dominante. Se debe comprender que en Italia, como sucedió prácticamente en todos los procesos de consolidación de los estados decimonónicos, el problema del lenguaje tenía que ver con la socialización y la educación de unas masas desarticuladas, que en el caso italiano se distinguen por mostrar una oposición dialectal extrema entre norte y el sur, aunado al hecho de que Italia presentaba una de las tasas más altas de analfabetismo en Europa. Por ello es que la propuesta de Manzoni sobre el toscano como la lengua más apta para cumplir la tarea que requería el Estado italiano unificado tenía que concretarse a través de una serie de medidas gubernamentales para operar su enseñanza y adopción como primera lengua de los italianos. Es decir, tenía que instrumentalizarse desde las instituciones gubernamentales que garantizaran su aplicación generalizada y unificada. Este es el punto en el que el proyecto nacional, los intelectuales, el lenguaje y los mecanismos de ejercicio del poder hegemónico se articulan. La suerte de continuidad que Manzoni arguye entre la lengua de Dante, Boccaccio, Petrarca, Maquiavelo, la lengua de la gran cultura italiana, el toscano, representa para Gramsci un intento por encontrar una conexión genética entre las manifestaciones intelectuales de las clases cultas italianas de varias épocas en la perspectiva de la construcción de la retórica nacional. Es por ello un elemento de organización política e ideológica de los pequeños grupos que luchan por la hegemonía cultural. Es un elemento de organización en la que el intelectual funciona como el garante de su consolidación. Por esta vía, Gramsci reflexiona sobre cómo el estrato de los intelectuales ha sido radicalmente modificado con el desarrollo del capitalismo, mientras que el viejo tipo de intelectual era el elemento organizativo de una sociedad de base campesina y artesanal. La sociedad mercantil requirió de un tipo particular de intelectual capaz de organizar las funciones del Estado. En aquellos lugares en los que la industrialización absorbió la mayor parte de la actividad nacional, se creó un nuevo tipo de intelectual, el organizador técnico, el especialista de la ciencia aplicada. Más en los lugares en donde la agricultura mantiene un papel notable o dominante, el viejo tipo de intelectual sobrevive, apunta Gramsci. Otro de los elementos a considerar, sostiene, es el hecho de que el estrato de los intelectuales se desarrolla más lentamente que casi cualquier otro grupo social debido a su naturaleza y función histórica. En los cuadernos, Gramsci se pregunta si los intelectuales deben ser pensados como un grupo social autónomo o si más bien cada grupo social tiene su propia categoría especializada de intelectuales. La respuesta tiene que ver con el hecho de que para Gramsci la sociedad es decididamente heterogénea. El movimiento y la contradicción le son inherentes. Solo a partir del error ilustrado de la igualdad absoluta se puede hacer tabula rasa de la especificidad de lo diverso.
Para Gramsci es un error incluso metodológico considerar que cada estrato social genera su propia conciencia y su cultura con los mismos procedimientos. Por supuesto, esto no significa que en el análisis de la genealogía de los distintos grupos de intelectuales, Gramsci homologue la formación de los grupos sociales. Lejos de ello, toma como primer eje de comprensión el hecho de que cada grupo social nace sobre el terreno de una función esencial en el mundo de la producción económica. En este sentido, la centralidad de establecer el nexo entre intelectuales, lenguaje y poder hegemónico, y ante el posible cuestionamiento por la centralidad o no del papel del lenguaje, Gramsci afirma que la importancia de la comprensión del tema del lenguaje y su contenido tiene que ver directamente con el problema de la crítica. Acá ahora una cita del cuaderno 11, parágrafo 12. Porque incluso en la más mínima manifestación de cualquier actividad intelectual, el lenguaje está contenida está contenida en una determinada concepción de mundo. Para la propia concepción del mundo se pertenece siempre a un determinado grupo y precisamente aquel de todos los elementos sociales que comparten un mismo modo de pensar y de actuar. Hasta ahí la cita. En una nota de segunda redacción del cuaderno 11, por tanto escrita entre 1932 y 1933, bajo el título El lenguaje y las metáforas, Gramsci hace una crítica al sentido desdeñoso con el que se habla de la metáfora en un apartado del ensayo popular, que fue el texto escrito por Bukharin. En el texto afirma: se dice que para Marx y Engels las palabras inmanencia e inmanente solo tienen una utilidad metafórica, tratando de mermar su sentido. Esta crítica finalmente se convierte en un motivo de reflexión sobre el sentido de la metáfora más allá de su uso retórico. El lenguaje, afirma Gramsci, es siempre metafórico, particularmente al referirse a los significados y contenidos ideológicos que han sido determinados, perdón, ahí está mal redactado, que los términos han tenido en el pasado. Las palabras, por tanto, se refieren metafóricamente a los significados producidos por formas civilizatorias anteriores. Esta relación metafórica del lenguaje expresa una especie de residuo histórico del lenguaje desde su dimensión diacrónica, desde aquello que en él se transforma. Para ilustrar el proceso continuo de metáforas, no de metáforas sobre el mundo de las cosas, sino sobre los usos que se ha dado a las palabras, Gramsci sigue el siguiente ejemplo. Cuando adopto la palabra desastre, ninguno puede culparme de creencias astrológicas. O cuando digo por Baco, nadie cree que yo sea un adorador de divinidades paganas. Sin embargo, estas expresiones son prueba de que la civilización moderna es un desarrollo tanto del paganismo como de la astrología. Hasta ahí. Se debe recordar entonces que ahora la formación lingüística de Gramsci. Y hasta ahí creo que voy cerrando, ¿no? Quisiera entonces, para no agotarlos y porque estoy midiendo el tiempo y me doy cuenta de que ya agoto la hora, entonces, solo por lo tanto, para cerrar, y lo demás se los había conversado un poco antes, la formación lingüística de Gramsci, solo diría, por ello para Gramsci, el lenguaje no puede ser reducido a un medio o a un reflejo de representación de la realidad. No es tampoco una simple nomenclatura de las cosas. El lenguaje es un conjunto de nociones y conceptos determinados y no solo palabras gramaticalmente vacías de contenido. El lenguaje, dice Gramsci, significa cultura en sus diversos grados, cultura que se juega en la dialéctica entre expresividad singular y en la práctica colectiva. Esto es lo que lo hace tan relevante a la hora de la discusión sobre la perspectiva histórica y cultural en la relación entre la dimensión económico-política del mundo contemporáneo y aquella otra dimensión, digamos, ideológica. El lenguaje se constituye como un sitio de socialización o separación de experiencias, conocimiento y necesidades. El lenguaje es visto por Gramsci
como una forma material privilegiada de consolidación de la hegemonía. Y con eso me gustaría cerrar para no agotar el tiempo. Las últimas páginas se las dejo en el texto que también dejo a ustedes para si quieren después darle lectura. Y muchísimas gracias. Gracias por la exposición. Sí. É um tema muito interessante, né, da linguagem, e aqui não tem como a gente não passar também, né, por outros autores, que eu acho que você também articula aí com Gramsci, né, o Gramsci traz aqui a linguagem do ponto de vista histórico, né, e o potencial, né, dessa categoria ou desse complexo social como mecanismo ou mediação de disputa hegemônica, né, de modo de pensar, de concepção de mundo, né, e como a crítica literária seria um caminho nesse sentido aí para criar uma nova cultura, né, um novo humanismo, como ele vai delinear nos cadernos, né, pela crítica dos costumes, dos sentimentos, né, das concepções de mundo, articulando aí com essa preocupação nacional popular que ele tinha, né, no seu tempo, e ao mesmo tempo articulando com a crítica que ele também faz aos outros autores do seu tempo aí na perspectiva da catarse, né, trazendo os elementos da catarse desse ponto de vista estético individualista, né, ou idealista, para utilizar o termo que ele faz a crítica aqui, né, o ponto que vai, inclusive, distinguir aqui do Croce, né, o seu ponto anti-Croce, que é esse valor prático da estética, né? Então, a linguagem, ela, segundo Lukács, né, é um complexo universal, né, faz parte do ser social, justamente porque é preciso uma mediação de ideias, né, um mecanismo de transmissão de conhecimento, né? E aí, historicamente, né, como o Gramsci vai dizer, e na mesma linha da ontologia lucasiana, né, o homem é historicamente determinado, né, o ser humano é historicamente determinado, e aí dentro dessa lógica aqui se torna esse campo de disputa. Então, para aproveitar, né, que já que você tem tempo ainda, tem perguntas chegando aqui, né, mas para aproveitar para te dar oportunidade para articular melhor suas ideias, te dar tempo para concluir também, né, queria que você articulasse um pouco tanto essa questão da linguagem, né, na disputa da hegemonia, e a concepção de linguagens que o Gramsci tinha, inclusive do teatro que você citou, do Pirandello, né, e se você puder também falar um pouco sobre essa concepção do teatro dialetal, né, que é também um mecanismo de disputa, né, segundo a análise crítica dele. Tá bom? Só para te dar mais oportunidade para falar. E aí a gente tem algumas perguntas chegando aqui, né? Quem tiver mais questões pode aproveitar a oportunidade também, se quiser se inscrever para falar, para perguntar diretamente para a Diana. A Lorena pergunta se tem algo de similar nessa concepção de linguagem dele com o que tem no pós-estruturalismo, né? Você vê alguma proximidade entre essa perspectiva da linguagem de Gramsci e o pós-estruturalismo? Marília pede, né, para você ampliar mais aí a articulação que você faz sobre linguagem como cultura da expressividade singular, ou da expressão singular, tá bom? Então, você pode começar com essas três, tá? Enquanto isso, a gente deixa o chat aberto aqui, ou quem quiser se inscrever para, enquanto a Diana vai, a gente já vai se organizando aqui para o próximo bloco. Fica à vontade, Diana, por favor. Bueno, miren, voy a tratar de retomar un poco las preguntas que me hacían y el tema último por el que preguntaban. Alguien preguntaba por la última frase que dije, ¿no? Esto de que el lenguaje es visto por Gramsci como una forma material privilegiada de consolidación de la hegemonía. Y quizá esto me permita articular un poco en relación a lo que decía y señalaba Joelyn, y también, digamos, estos otros temas que ustedes también preguntaban. Digamos que yo creo que aquí hay efectivamente esta relación.
un poco podríamos decir, el lenguaje en realidad para Gramsci es ese mecanismo de expresión, como decía Joelín, de distintas, o en él se expresan distintas visiones de mundo, es una forma material de transmisión de la cultura. Esto es muy interesante, o sea, el lenguaje no es, les decía yo, solo términos o una discusión clásica de la filosofía, como si se tratara solo de términos vacíos, ¿no? O palabras que nombran las cosas. El lenguaje, fíjense qué interesante, a pesar de que Gramsci no alcanzó, temporalmente no coincide con todos los debates de lo que se conoce después como el giro lingüístico, es decir, no estuvo al tanto de esto, tiene noticia de Saussure, tiene alguna noticia de Saussure, pero realmente no lo trabaja. Tiene alguna, lee el manual de semántica, conoce algunas cosas, pero realmente no vive el momento de auge del desarrollo del giro lingüístico. Sin embargo, su perspectiva coincide, digamos, con aquel factor del debate de la lingüística que llega un poco después o que se está dando también en aquellos años, en relación a entender, a tratar de comprender el factor, digamos, estructural, sincrónico del lenguaje y al mismo tiempo el elemento diacrónico temporal, ¿no? Gramsci, tan profundamente formado también en el historicismo, siempre va a tener en consideración ese plano diacrónico y le interesa mucho cómo el lenguaje es manifestación de, digamos, del presente de una cultura, de un pueblo, pero también es la manifestación, la expresión presente del pasado, ¿no? Esa cita que les hacía en donde dice él, si yo digo por Baco, nadie va a creer que yo creo en dioses paganos, o sea, nadie va a decir, oh, por Zeus, ¿no? Si tengo esa expresión, nadie va a pensar que yo creo en los dioses del Olimpo. Pero lo que sí expresa, lo que sí manifiesta esta expresión es que provengo de una cultura que en algún momento tuvo algo que ver con el mundo de los dioses griegos. Y entonces él utiliza la idea de la estratificación y dice cómo es que el lenguaje está, digamos, expresa, manifiesta las distintas temporalidades históricas de los pueblos. En México a mí me gusta mucho explicar esto de la siguiente manera, porque en México nos sucede mucho que tenemos muchas palabras del náhuatl, ¿no? Muchas palabras que usamos cotidianamente y que a veces ni siquiera sabemos que provienen del náhuatl, que no sabemos que son palabras que lograron sobrevivir a la colonización española y a la dominación del castellano. Entonces, pero en una lectura gramsciana podría decirse esas palabras, la pervivencia de esas palabras muestra que somos un pueblo que fue dominado por otro, pero que increíblemente logró filtrar, ¿no? Logró filtrar aspectos de su vieja cultura. Y dice Gramsci, ahí es donde esa lectura casi capilar de la cultura tiene que hacerse, o sea, una lectura que atiende a lo singular, que atiende a lo específico, ¿no? Entonces pongo estos ejemplos, digamos, para mostrarles el contenido que él le quiere dar. Ahora, ese lenguaje, digamos, por eso es la forma material de la consolidación de la hegemonía, porque nosotros, por ejemplo, también en México nos pasa mucho que tenemos tal cercanía con los Estados Unidos, ¿no? Tenemos incluso una expresión que dice que estamos siempre tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Que la influencia del inglés nos llega por todas partes, ¿no? Hay muchas palabras, sobre todo en el norte de México, que ya nombran cosas y son palabras que vienen del inglés, ¿no? Entonces, nosotros incluso tenemos muchos términos ya adoptados para hablar que vienen del inglés. Eso es una filtración lingüística de algo que es una dominación hegemónico-cultural. Ese es el tipo de ejemplo que estaría pensando Gramsci, ¿no?
Otro ejemplo es, por ejemplo, también las palabras con las que nosotros nombramos los desarrollos técnicos, tecnológicos. Es decir, nosotros, por ejemplo, decimos página web, ¿no? Y esa es una palabra que viene del inglés, ¿no? ¿Y por qué? Porque son los países que desarrollan la técnica y la tecnología los que también les dan nombre a esos fenómenos, ¿no? Los nominan, utilizan palabras para ello. Entonces, el lenguaje que utilizamos hoy día, como sucedió en el siglo XIX con el francés, por ejemplo, el francés tuvo tal influencia también, pues porque evidentemente Francia era una nación imperial con una gran hegemonía cultural, que ese es el punto, ¿no? Entonces, pongo estos ejemplos un poco para ilustrarles, digamos, esta compleja articulación, ¿no? Y por supuesto también, digamos, es ahí donde, por eso en el lenguaje, y dicho de otra manera, también está la presencia de la resistencia. Esto es interesantísimo, ¿no? Que articula con temas de los que ustedes, como me comentaban, ya han hablado. Por ejemplo, el famoso tema de la cuestión meridional, tan importante para Gramsci, ¿no? Para Gramsci, la pervivencia del sardo, de la lengua que él habla, pues justo es la pervivencia de esa Italia rural, esa Italia del sur, esa Italia marginada, esa Italia, digamos, que se opone, aparentemente se convierte en una suerte de retraso de la lógica del progreso del norte industrializado, del norte civilizado, y entonces como incluso a los sureños de Italia, los meridionales, se les desprecia por el uso de la lengua, ¿no? Porque hablan dialecto. Entonces hay un desprecio también porque representan el retroceso, la incapacidad de avanzar en la lógica del progreso de la modernización del Estado Nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, por eso esta enorme relevancia que le va a dar? Y por supuesto, algo que yo también intentaba destacar es cómo en esta insistencia de la pluralidad de la sociedad, Gramsci va a decir, en última instancia, finalmente, habremos de tener concepciones de mundo, o sea, maneras de interpretar el mundo, de entenderlo, de explicárnoslo, de pararnos frente al mundo, que no van a ser, no necesariamente van a conducir a comunes acuerdos, que van a ser a veces irreductibles, ¿no? Que no van a poder armonizar. Y entonces, en ese sentido, a él lo que le interesa, por supuesto, son aquellas visiones de mundo expresadas en el ámbito del lenguaje, de eso que llama la historiografía de los subalternos, ¿no? Esa es la que interesa poner en discusión, porque en última instancia se trata de que esa gran reforma moral e intelectual que se propone implica entonces poner en el centro, disponer la forma en la que las clases subalternas se entienden a sí mismas, construyen desde sí mismas y esto se expresa en el lenguaje. Bueno, les decía que me encontré mientras esperaba que volviera el internet. Me encontré una cita que está en el texto también, que les mandé al final, del cuaderno 5 en el parágrafo 131, dice Gramsci, la lengua debe ser tratada como una concepción de mundo. El perfeccionamiento técnico de la expresión, sea cuantitativo, adquisición de nuevos medios de expresión, como cualitativo, adquisición de matices de significado y de un orden sintáctico y estilístico más complejo, significan ampliación y profundización de la concepción del mundo y su historia. Entonces, en síntesis, para decirles, Gramsci piensa que es esto, que lenguaje y cultura crean una concepción de mundo, ¿no? Y por eso también es un espacio de disputa, ¿no? Por eso el lenguaje es el espacio de disputa también de la hegemonía, porque en última instancia una perspectiva crítica de la realidad contemporánea, aquella que estaría en el centro de la filosofía de la praxis, una que supera, digamos, las contradicciones del sentido común,
sería una que nutrida de esto, entonces sea capaz de construir una cultura distinta. Entonces, por eso, claro, también al final del texto lo digo, esto no significa que Gramsci haya tenido una filosofía del lenguaje, por supuesto, ¿no? Pero todo esto está ahí. Veo una pregunta. Hay dos, ¿no? Tres. Ay, Tem tres es que las otras no perguntas. las perdí, las otras las perdí Las con perdeu? el... Sí, porque Eu desaparecieron eu cuando não me... me recordo agora quem fez, mas a pergunta era se você encontra alguma aproximação de Gramsci com a perspectiva pós-estruturalista. Yo Certo? creo, yo pensaría que, bueno, depende de quién hablemos, pero pensaría que de alguna manera el tipo de preguntas que hace, sí, sobre digamos, sí, en tanto pensemos en la centralidad que le dieron ciertas discusiones del postestructuralismo al lenguaje, ¿no? Sin embargo, yo encuentro mucho más posibilidades de diálogo en torno a estos temas de Gramsci con el estructuralismo ruso, por ejemplo. Encuentro más posibilidades de diálogo por ahí, con Hemslev, en fin, o encuentro más posibilidades de diálogo incluso con las preguntas planteadas por Austin, que con ciertas conclusiones del postestructuralismo, porque creo que hay un enorme esfuerzo de Gramsci por insistir en esa dimensión material del lenguaje y por ese enorme esfuerzo también conceptual por mostrar la relación que habría entre el lenguaje como dimensión de eso que llamamos la superestructura, eso que él llama esa metáfora, y la determinación propia de la reproducción material. Y ahí es donde creo que se distinguiría de ciertas problemáticas del postestructuralismo, ¿no? Ahora... Mais um bloco de perguntas aqui. A Marília tinha perguntado, eu não sei se ela se sente contemplada aí pela sua fala, mas a pergunta dela era se você poderia falar um pouco mais sobre a linguagem como cultura da expressividade singular. Me parece que nessa relação entre subjetividade e objetividade, que você fala também no seu texto, né? O que é objetividade? Sí, hay una discusión que Gramsci tiene también en los cuadernos muy interesante en la lectura que hace de Croce. Croce decía que el lenguaje es expresión interior, ¿no? Que el lenguaje y cuyo mecanismo central sería evidentemente la literatura, la poesía, ¿no? Por excelencia. Es decir, el lenguaje como expresión de la subjetividad. En ese sentido, Croce insistía en que el lenguaje entonces no solo es una forma que contiene algo, sino que el lenguaje por sí mismo logra ser la manifestación de esa subjetividad. Ahora, Gramsci lee eso en Croce, lo discute y retoma un poco la idea de la expresividad, pero a diferencia de Croce, la crítica que le hace a Croce en torno a este tema es algo que recupera de Ascoli, que recupera de esos otros autores, y es que según él pierde de vista este énfasis puesto por Croce, digamos, la construcción colectiva también de esa expresión, pues, ¿no? Es decir, que sí, el lenguaje es expresión de la subjetividad en un sentido singular, pero al mismo tiempo, como esa singularidad es una singularidad articulada, ¿no? Eso es lo que la crítica que le haría Gramsci a Croce, porque diría de otra manera sería una lectura muy aburguesada, ¿no? En el sentido burgués de la concepción de la estética del lenguaje, ¿no? Como mera expresión del yo. Entonces, ahí hay ese tema. Entonces, sí recupera la idea de expresividad, pero le introduce el tema entonces de la construcción de esa expresividad, pero como colectiva. Por eso cobra tal relevancia el concepto de visión de mundo, ¿no? Aquí también puede uno rastrear pues la influencia que tuvo de manera directa e indirecta Henri Bergson, en fin, otros filósofos mucho más próximos al vitalismo, en fin, y cómo Gramsci sí se sirve de estos conceptos, ¿no?
Diana, pegando o gancho do que você está trazendo da estética do Croce, né, e a questão da linguagem que você já vinha delineando, você pode falar um pouco sobre a linguagem, análise da linguagem teatral do Pirandello e esse elemento dialetal, que eu acho que é interessante, né? Sí, yo eso lo he estudiado menos, lo conozco menos, así que mis referencias son escasas, o sea, no puedo hablarles con tanta certeza, ¿no? Pero claro, es decir, el teatro, Luigi Pirandello hace una reivindicación, digamos, de la posibilidad de que el arte contemporáneo también dé ocasión y se convierta en espacio de expresividad también de la diversidad cultural a través del teatro dialectal, ¿no? Es muy interesante porque hay una crítica, digamos, como interna, algo que para Gramsci hace mucho sentido, es decir, que las expresiones del arte, de lo que se reconoce como el arte, en el sentido también burgués decimonónico clásico, atraviesan por la construcción de la lengua nacional, ¿no? Que es algo que también critica de Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni dice, escribe Los novios, esa famosa novela romántica, y Promessi Sposi, lo escribe 2 veces, ¿no? Y la segunda vez lo escribe en toscano, él mismo dice que va a limpiar en las aguas del Arno, va a limpiar el texto porque tiene que quedar en la lengua nacional y quitarle todos esos resabios dialectales que tenía. Entonces, contrario a esta idea, literalmente en el sentido fuerte, insisto, del término burguesa del arte y de la lengua nacional como la lengua de expresión literaria, entonces Pirandello es una reivindicación de la expresividad específica que puede hallarse en la recuperación del dialecto como mecanismo de transmisión también literaria. Y así lo hace en el teatro dialectal. De hecho, el Pirandello hasta no solo escribió sus obras dramáticas, sino también conceptualizó al respecto, ¿no? Entonces, Gramsci por eso se aproxima muchísimo a Pirandello. Pero insisto, ahí mi estudio es muy limitado, ¿no? Mi estudio es sobre el conocimiento que tuvo, las obras de arte, las puestas en escena a las que asistió, pero eso está ahí también. Y por supuesto, Pirandello siguió desarrollando eso todavía tiempo después de Gramsci. Gramsci todo esto lo piensa sobre todo en el periodo precarcelario, es cuando tiene esa oportunidad de conocerlo antes ya de su absoluta envolvimiento en la vida política de Italia, ¿no? Nós temos mais 3 perguntas, mas na esteira do que você já está falando sobre essa questão dialetal, a Marília faz uma pergunta que eu acho que tem como desdobrar a partir do que você já vinha, né? Ela está perguntando se você pode falar um pouco sobre o papel do folclore como representação da cultura, né? Análise e de construção de um mundo, inclusive, como elemento simbólico histórico da construção da identidade nacional. Sí, hay en Gramsci hay como dos nociones de folclore, ¿no? Una sería, digamos, una concepción crítica. Recordarán ustedes que también en el siglo XIX y principios del XX se elaboró esta distinción entre alta cultura y cultura popular. Y la cultura popular, pues era eso, la cultura popular, el folclore, que pues era distinguido en todo caso por ser expresión, sí, de ciertas habilidades artísticas, de ciertas habilidades y destrezas expresadas por los pueblos en sus artesanías, pero había como una distinción que ponía por debajo el folclore y la cultura popular y por encima la alta cultura, que tendría que ser la cultura que tiene posibilidades de trascendencia universal, ¿no? Es decir, las expresiones culturales que sobreviven al tiempo. Entonces, esta es una distinción decimonónica y Gramsci la critica duramente y dice,
no vamos a entender jamás el folclore, o sea, hay esta distinción aburguesada también, y en todo caso hay que recuperar la idea de folclore, pero en un sentido fuerte, ¿no? Y entonces recuperar la idea del folclore para dotarla de dignidad, diría yo, ¿no? Es decir, entonces, el folclore, sin lugar a dudas, es la manifestación, la expresión, sí, cultural de los pueblos, específica, local, en fin. Y por supuesto, desde esta perspectiva crítica, ¿no? Entonces, evidentemente, este también transmina o también tiene una presencia específica en la construcción, sin duda, de la identidad nacional. Ahora, pero ustedes recordarán que Gramsci es muy, es uno de sus grandes análisis en la idea del Estado ampliado, tiene justo que ver con el hecho de que la construcción del Estado moderno, del Estado ampliado, pasa por la construcción de lo nacional. Y lo nacional, digamos que retoma elementos del folclore, ¿no? Retoma elementos del folclore y los hipostasia, los universaliza y los convierte en elementos simbólicos de consolidación hegemónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, insisto, para Gramsci uno de los grandes ejemplos es la lengua única. También acá en México, que es de donde les puedo hablar, también aquí sucedió un proceso semejante, ¿no? Es decir, el castellano como la lengua oficial del Estado, ¿no? La lengua con la que se educa a las mayorías, la enseñanza se hace en castellano. Es muy reciente que se reconozca la enorme presencia de las lenguas indígenas para los procesos de alfabetización, por ejemplo, ¿no? Entonces, la identidad nacional tiene que ver con la lengua, pero también con esos elementos de orden simbólico. Entonces, todo eso que reconocemos como la historia patria o como los factores que nos dan identidad nacional para Gramsci, eso tiene lugar en el momento precisamente de la consolidación de la hegemonía en el Estado ampliado. Entonces, claro, es muy interesante porque además Gramsci, con el amplísimo conocimiento que tenía de la historia de Occidente, tiene muy claro es como en el siglo XVIII y en el siglo XIX se gesta esa narrativa romántica del pueblo y cómo esta se va construyendo y es el factor que alimenta también todo ese discurso de la identidad nacional en el propio, y aquí es muy importante porque Gramsci pues, sigue siendo un marxista, entonces en el decurso, en el propio decurso de consolidación del capitalismo, ¿no? Entonces, sí, por ahí creo yo estaría la articulación. Gramsci, né, assim como Marx, tinha uma veia crítica, né, com relação aos autores do seu tempo, né, os cadernos, na verdade, é uma dedicação a realizar essa crítica ao mesmo tempo às sínteses, né, e aí tem uma pergunta do Antônio Marx que vai nesse sentido, né, de tentar problematizar esse viés crítico, né, ele diz que está lendo o volume 6, os cadernos da edição brasileira, e sente que o Gramsci faz críticas, né, ácidas aos escritores com rótulos pejorativos, né, como, por exemplo, aos filhos do padre Bresciani, né, a questão do brescianismo. E aí ele pergunta se esse modo de fazer a crítica não nos afasta da construção de uma hegemonia. Esto último no lo entendí, perdón. Si tú piensas que este modo de hacer la crítica nos deja lejos de la construcción de la hegemonía. Ese modo crítico irónico. Sí. No sé. Yo creo que, no sé. Bueno, es que yo tengo una muy buena idea de la ironía. Eu penso que no caso do brescianismo vale a pena. Yo también, o como cuando también se le cuelan muchas veces, hace una crítica a Nietzsche, ¿no? Y de Nietzsche también lo utiliza como el ejemplo de la filosofía burguesa individualista. Y muchas veces habla así de Nietzsche, ¿no? Y dice y el papagallismo también dice, ¿no? Bueno, no sé, es un tema interesante.
lo decía Joelyn, también Marx hace un recurso a veces también desmedido de la ironía, ¿no? Entonces, no lo sé, no lo sé. Claro, acá también uno puede sumarle, en el caso de Gramsci, el factor sí de la censura de los cuadernos, ¿no? O sea, también ese es no estoy diciendo que eso sea toda la explicación, pero sí que en los cuadernos el factor de la censura sí que pesa, también para el modo en el que de pronto se refiere a ciertas personas, a ciertos personajes. Pero con Bukharin es devastador, ¿no? Con Bukharin no tiene reparo alguno en insistir en lo que ve como sus defectos y sus... No lo sé, tengo buena opinión de la ironía, así que no lo vería como negativo. Então, lá para fechar, aqui a gente tem a última pergunta da Antônia, justamente sobre essa questão da ortodoxia na concepção marxista, né? Você poderia falar um pouco sobre isso, né, em Bernstein, e a distinção em Gramsci. Se isso determinou a análise que Bernstein faz da linguagem. Essa ortodoxia marxista determinou que Bernstein, a análise que Bernstein faz da linguagem? Yo creo que sí, de alguna manera, ¿no? Hay un debate muy interesante, Gramsci, ahorita no podría decirles el año con precisión, pero ahorita lo puedo buscar, en un texto precarcelario, en uno de los textos que me parece que sí publica en el Ordine Nuovo, hace una crítica bien interesante a la Internacional Comunista, ¿no? Porque en la época, estoy hablando de los 20, por supuesto, ahorita les digo el año con precisión, había la intención, imaginen esta escena que es maravillosa, que se reúnen todos los delegados de la Internacional Comunista en un congreso y todos hablan lenguas distintas, ¿no? Y tienen que estar en una asamblea conjunta y empezar a discutir sobre los temas de la línea política de la Internacional. Entonces, fíjense, había una tendencia, había una opinión que decía que debían renunciar a la pluralidad de sus lenguas y hablar una lengua todos. Y en ese momento se había puesto de moda las lenguas estas artificiales, el Esperanto. Y entonces había la propuesta de que por qué no en la Internacional Comunista todos hablaban Esperanto. Y entonces Gramsci escribe un texto criticando el esperantismo, le llama así, ¿no? Y ahorita les digo por qué les cuento esta anécdota, porque entonces Gramsci dice ¿por qué coincide la idea cientificista de la sociedad con los esperantistas? O sea, son los mismos, dice Gramsci, ¿no? Los ortodoxos científicos mecanicistas y los esperantistas son los mismos. ¿Por qué? Porque ellos quisieran tener eso, una lengua, una gramática pura, limpia, sin equívocos, ¿no? Sin errores. Entonces, que nos pudiéramos comunicar ahí en la Internacional Comunista todos, más o menos igual, sin cabida al error, ¿no? Y entonces dice Gramsci, pero en el equívoco, en el error, está la especificidad de los pueblos y está lo que nosotros podemos ir a decir, que es la especificidad de nuestra dinámica política local. Entonces dice, es el espíritu del cientificismo que busca eliminar el error, que busca eliminar lo específico y con eso pierden el factor nutricio del contenido, ¿no? Entonces, les cuento esta anécdota porque para Gramsci sí habría una asociación, ¿no? En una lectura, digamos, que pretende que el marxismo, por ejemplo, se convirtiera en una ciencia económica, en una ciencia social, en una ciencia que equiparable a las ciencias exactas tuviera, ¿no?, una serie de principios y categorías claras y distintas con las cuales interpretar el mundo. En cambio, Gramsci, digamos, se instala en una crítica que presupone que esa presunta objetividad imparcial no solo no existe y es imposible, sino que tampoco es deseable. Pero no sé si por ahí te respondo, digamos, a essa complexa polêmica. Então, Diana, eu agradeço aqui em nome do grupo, né, pela sua contribuição, exposição. Eu acho que a gente poderia ter mais um encontro só sobre estética, pegando aí, talvez dando um tempinho mais para você trazer os elementos do teatro, do Pirandello, né, que é bem interessante. Eu acho que é um campo aberto
de pesquisa, né, para a gente se debruçar. Mas sobre linguagem e todos os elementos críticos, né, que o Gramsci desenvolve, foi muito importante a gente ter esse encontro aqui para a gente poder ampliar essas discussões, né, e já abrir o campo também para a próxima aula, que nosso último encontro, né, que vai ser na próxima semana, a gente vai fechar com tradutibilidade, né, tradutibilidade de linguagens. Então, a gente está nesse caminho aqui. A cada encontro eu vejo que a gente fez as escolhas certas, né, dos temas, né, e dos colaboradores que trouxeram aqui as suas contribuições, né, as suas ricas contribuições. Então, eu agradeço em nome do grupo, dos cursistas, né, obrigada, e que a gente possa se encontrar mais vezes nas atividades, ou por aí, ou por aqui, tá bom? Fica à vontade se você quiser fazer também alguma contribuição, alguma consideração final, tá bom? Fica à vontade. Pues nada, pues yo agradecerles, les agradezco todos sus comentarios, les agradezco, hay un campo abierto, dice Joelín, y sí, hay un campo abierto, aquí hay muchísimos temas fascinantes, y les agradezco a ustedes la disposición, y no saben el gusto que me da encontrar la fascinación que a todos nos produce Gramsci. Gracias. Boa noite. Tchau. Até mais, até a próxima, a gente vai se falando. Tchau.